Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un ciclo más en esta etapa de investigations. Miriam, hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Lili. Muy bien, gracias. ¿Preparada? ¿Listísima? Sí. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Les recordamos que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Es por eso yo creo que tanto nuestra emoción al vernos y a reencontrarnos para este tipo de temas, porque siempre es un gozo saber qué va a salir y cómo sale la información, porque también a veces es muy interesante las formas que se presentan en el éter. Miriam hace una visualización a través de todos sus sentidos y nos trata de explicar con respecto al protocolo que va saliendo y después ya vamos a ir tirando de ciertos hilos de información con toda la información que sale para ir explorando a profundidad el tema que hoy presenta el equipo de Investigations. Les recordamos que estamos en plataformas como Facebook, Telegram, ahorita alternativas, porque YouTube a veces hace algún tipo de ajustes en los que no se nos permiten publicar seguido. Pero bueno, aquí estamos. Gracias, Miriam. A uno. Estarás completamente en ambiente hipnótico. Y vas a ir entrando, Miriam, profundamente, desconectando campo mental, emocional y sexual para solo percibir la información que está en el éter. Sí. Tres, dos, uno. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 te conectas con Getaway Experience y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Getaway. Cuando me conecto con esto, Getaway Experience, lo que me aparece es como si fuera o sea, la imagen que me viene es como un crucigrama. Es decir, me aparece como las palabras entrecruzadas de los crucigramas en letras en forma de cruz. Y detrás de esto me aparece como una organización que es como una organización que está encubierta por algo que se vende de una forma que no es así. Es decir, se vende, se publicita como un servicio y en el fondo hay como me aparece como si fuera una organización secreta, Lili. Muy bien. ¿Algo más? Es como si fuera un producto, lo que yo veo, en la forma que se vende o se publicita o se propaga, es como si fuera como una especie de producto de marketing. Muy bien. Pero detrás hay una organización y es una organización que tiene yo la veo como en forma de cruz. Es decir, que hay como dos energías que están entrecruzadas. Ujú. Eso es lo que veo, Lili. Bien. ¿Estas energías tocan algún punto de vórtice? No veo ningún vórtice. Muy bien. Regresa hasta alrededor de la década de 1950.
Robert Monroe comienza a producir evidencia de patrones de sonidos específicos. Tienen efectos identificables en las capacidades humanas. Vigilancia, somnolencia y estados de conciencia expandidos. Ve al momento más importante de su descubrimiento y describe lo que sucede en el plano físico. 1, 2. A ver, cuando contacto con esta persona, em, en el 1950, veo que él tiene contactos anteriores con personas que conocen los funcionamientos de las ondas cerebrales. Y es muy antiguo el procedimiento de dónde viene esta información. Entonces él em, recoge una cierta información y contacta con 2 personas más, que son como 2 científicos o 2 personas que conocen el funcionamiento de las ondas cerebrales con el sonido, el sueño, las ondas de hipnosis y las capacidades de manipular, em, pues eso, a través de ondas el cerebro. Y veo que esta persona recopila una información, empieza a investigar y empieza como a difundir un método. Es como un método, un método. ¿Algo A- más? sí, a través de ondas, de sonidos, de hipnosis también, ondas en formas, ondas cerebrales en formas circulares. Lo veo con 2 personas más sentados en una mesa y como investigando. Y en el fondo es como, a ver, es que lo veo muy ligado al marketing esto. Es como una manera de empezar a manipular la información a través de sonidos, formas, colores, ondas. Esto es lo que veo, Lili. Muy bien. A mis 3, observa lo que acabas de visualizar, ahora comparando el plano físico con el metafísico. 1, 2. Bueno, mm, comparando el plano físico con el metafísico, lo veo como si fuera un método que se aplicaba como un método de sanación, como un método de sanación o de esto es de la forma como se mercantilizaba o como se vendía esto. Y detrás hay un tipo de maneras de mover las ondas cerebrales y muchísima información que viene del antiguo Egipto. Es que lo veo como un negocio esto. En 1956, Monroe formó una división de investigación y desarrollo dentro de su compañía de producción de programas de radio, RAM Enterprise. El objetivo es estudiar el efecto del sonido en la conciencia humana. Ahora, observa la información más relevante de sus experimentos con respecto al plano etérico. Bueno, es que ahí viene. En realidad, este hombre, cuando él empezó con las investigaciones, Monroe, este señor, quería transferir lo que serían las ondas más allá de, o sea, las ondas pueden ser transferidas a nivel cerebral, no hay distancia, pero él quería utilizar una metodología con aparatos para expandir una serie de informaciones encubiertas detrás de unas ondas, ¿no?
de lo que sería el sonido. Pero es que todo esto se lanzó como una campaña que luego más adelante fue utilizada para lo que sería el principio, entre comillas, o una forma de control mental. Y de ahí viene todo el tema del marketing, como lo entendemos, del marketing visual y auditivo. ¿Algo más? Sí, bueno, este señor, más que un científico, era un empresario, una persona que pensaba a nivel de empresa. Tenía 2 científicos con él y experimentaron con chimpancés también. Lo estoy viendo. Muy bien. Monroe estaba obsesionado con el sleep learning o hipnopedia, que expone a los durmientes a grabaciones de sonido para aumentar la memoria de la información aprendida previamente. Ve ahora la causa esotérica de su obsesión. A ver, su obsesión, la causa esotérica de su obsesión, evidentemente, es una cadena de interferencias. Es decir, una cadena de interferencias que empiezan en seres humanos y que termina en control mental por draconianos e insectoides. ¿Vale? Esta es la causa esotérica. Y la obsesión que él tenía con esto, porque era como una obsesión de controlar el cerebro humano, era un poco basado en unos escritos que él encontró sobre las teorías de la teoría del sueño de los templarios. Él encontró una serie de escritos y una serie de documentos que se basaban en el trabajo, lo que actualmente se llamaría el doble, el trabajo del doble cuántico. Él lo encontró y a partir de ahí vio una posibilidad de crear un método y a la misma vez de hacerse famoso y a la misma vez de ganar dinero y a la misma vez estando manipulado por interferencias draconianas y insectoides. ¿Algo más? Bueno, veo mucha experimentación de chimpancés con seres humanos. Transferir información de un chimpancé a un ser humano, de un ser humano a un chimpancé para intercambiar información y poner información en el cerebro de un chimpancé. Y de esta forma, mediante la propagación, o sea, la difusión de las ondas, poder llegar a cualquier ser, humano, chimpancé, animales. En 1962, RAM Enterprises cambia su nombre a Monroe Industries y se dedica a la adquisición de estaciones de radio, televisión por cable y posteriormente a la producción y venta de cassettes de audio que contienen el conocimiento aprendido del programa de investigación corporativa. Ahora, con respecto a la perspectiva puramente esotérica, observa la fase relativa al cambio de empresa y dime qué captas. Bueno, la fase relativa al cambio de empresa relacionado desde la parte esotérica es incrementar mucho más el control mental que se realizaba con estas cintas de cassette que eran, pues, por ejemplo, deja de fumar o aumenta tu capacidad de no sé qué. Y difundirlo a todas las personas. Y fue bastante impactante en las amas de casa, porque veo las típicas amas de casa que
que realizaban este tipo de trabajo, o sea, este tipo de como de autohipnosis con estas cintas. El cambio de empresa fue para que llegara a todos los públicos, a todos los públicos, a la media. Y evidentemente, porque él era un empresario, como he dicho antes. ¿Algo más? Bueno, él tuvo mucha influencia en los trabajos de los posteriores aparentes co-creadores y toda esta gente que trabajaba con el poder de la mente y la co-creación. En 1975, Monroe registra la primera de varias patentes de técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales que sintonizan los dos hemisferios. Lo llama el estado HemiSync y dice que podría usarse para promover el bienestar mental o para promover estados alterados de conciencia. ¿Qué percibes o visualizas con respecto a esta práctica? A ver, desde un punto de vista fisiológico, sí es cierto que a ver, el cerebro no distingue en lo que es lo que vivimos y lo que imaginamos, ¿vale? Esto sería el cerebro humano. Entonces esto él lo sabía. Mediante sonidos inducía a imágenes. Por lo tanto, creaba situaciones en el cerebro de, pues eso, de co-creaciones a nivel interno que cambiaban lo externo. Sí, trabajaba con lo que serían los dos hemisferios y la inducción de sonidos con imágenes y sonidos con otros sonidos encubiertos detrás, en otras frecuencias que el oído humano no percibe, pero el inconsciente percibe. Y ahí estaba el truco de la manipulación. En 1983, el teniente coronel Wayne McDonnell fue comisionado por el comandante del Grupo de Operaciones del Ejército de los Estados Unidos para comprender cómo funciona la experiencia Getaway, la proyección astral y las experiencias fuera del cuerpo. Observa esta operación con respecto al plano etérico. Bueno, con respecto al plano etérico, es cuando aparentemente el principio, que no es el principio, pero es cuando los militares empiezan a firmar pactos y convenios con seres que no están no están en este plano, como nosotros nos percibimos. Entonces es cuando empieza toda la experimentación humana extraterrestre y toda la experimentación. Y luego se difunde con, con, con todos los ejercicios estos de activa tus dos hemisferios, deja de fumar, porque en realidad parece una cosa, pero debajo hay otra. Y entonces es cuando empiezan todos los experimentos militares. Esto solamente, este señor, el Monroe, solamente era como el principio para que los seres humanos y la sociedad lo viera como algo normal, ¿no? Como un científico que está experimentando. Qué bien, ¿me explico? ¿Algo viable? Bueno, fue una manera de introducirlo y de normalizarlo en la sociedad americana para luego pasar a manipular y vender, por ejemplo, cassettes o metodologías con auriculares mucho más complejas para ir programando a la población y a los bebés. Ujú.
De 1978 a 1984, el veterano del ejército Joseph McNullish participó en 450 misiones de observación remota en el proyecto Stargate. Se conoce como Remote View Number One. ¿Qué percibes al respecto? Bueno, son los experimentos y los entrenamientos de visión remota. Em, es un experimento que consiste en hacer que las personas vean a distancia con un entrenamiento sin necesidad de desplazarse a los lugares, pero esto es muy antiguo, esto es ancestral. Esto se ha dado en las culturas antiguas, desde la existencia del ser humano como tal, solo que ese experimento empezó a entrenar a las personas para el espionaje. El 9 de junio de 1983, la CIA produjo el documento Analysis and Assessment of the Getaway Process, un resumen científico sobre la conciencia humana, su expansión y otros estados de alteración mental. Esta documentación fue desclasificada en 2003. ¿Se ha hecho pública toda la información de esta documentación? Sí, no o parcialmente. Por supuesto que no. La publicación que se hizo de ella y que después fue retirada es una manipulación, no es real. Se publicó algo que no era real y se retiró para hacer ver que era real, pero no tiene nada que ver con la cantidad de experimentos que han llegado a hacer. Ahonda al respecto, Miriam. Sí, Profundiza. a ver, cuando publicaron la información de la CIA publicó esta información y salió a la luz, fue una información falsa la que se publicó, o fue la punta del iceberg de la información. Después se retiró para que la gente creyera que había tenido acceso a algo real, pero en realidad esa información estaba transgiversada y no era real. La información real está totalmente blindada. De hecho, las personas que practican y siguen practicando en las bases militares que hay en distintas partes del mundo, em, no sacan a la luz esta información. Son agentes, tienen agentes por todo el planeta Tierra. Agentes. ¿Cómo los percibes, Miriam? Bueno, cuando partimos del experimento que empezó como si fuera un juego de niños, ¿no? Con cintas de cassette, ahora vamos a estimularnos los hemisferios con el señor Monroe al principio, em, acaba siendo en realidad algo normalizado en la sociedad y en el planeta Tierra, pero de fondo, hay personas que están manipuladas y forman parte de una red de control mental y ni siquiera lo sabes, no lo saben. Estás diciendo que estas amas de casa tuvieron consecuencias, así como los niños o infantes que me describías al inicio, tuvieron consecuencias para formar parte de esta red sin entender a qué se estaban conectando. Totalmente, porque dentro de este proyecto veo que hubo un trabajo que se hizo que algunos pediatras o para los neonatos, antes de que los niños recién nacidos, es ponle música y haz que se duerma con la música de no sé qué, de las campanitas. Y en realidad hay control mental detrás. Y es solo en esos cassettes que están, digamos, patrocinados o publicitados por esta metodología.
No, no solo en estos cassettes, en los muñequitos que se tira de una cuerda y los pajaritos y todo esto hacen unos sonidos. Hubo un Ujú, tiempo que se hizo un proyecto para manipular los hemisferios de los niños y también con juguetes infantiles. ujú. ¿Estos sonidos te refieres a que no son captados naturalmente? ¿Son sonidos sintetizados por algún otro elemento? Son sonidos que capta el cerebro, pero porque son ondas, pero el oído humano no los capta. ¿Dónde son producidos, Miriam? Detrás del sonido, detrás del sonido que capta el ser humano hay una onda. Esa onda es lo que realmente mueve el cerebro, no el sonido. El sonido cubre la onda para que te desconectes totalmente de lo que te está programando al nivel inconsciente, con muchas músicas. Dime, ¿dónde es el origen de la onda? Ve ahí. La red de control mental de seres interferentes que no son humanos, de ahí Dime proviene. si, dime si son sonidos naturales que ellos producen. Son sonidos que ellos producen, más que naturales, los crean. Son, es ingeniería extraterrestre. Ve ahí. ¿Cómo los producen? Los producen, a ver, ¿cómo los producen? Los producen, son como intenciones con formas, con colores, con objetivos metidos en el sonido, insertados en un sonido como nosotros podemos recibir una onda auditiva y lo insertan, es como un chip que contiene Un chip. una información y es un chip en forma de sonido, pero es un sonido que el oído humano no percibe, pero el cerebro humano sí. Sí. ¿Ese chip es orgánico, metálico, energético? ¿Cómo lo percibes? Energético. Y cuando entra en el cerebro se convierte en imagen. Es un chip energético que al contactar con los hemisferios del cerebro se convierte en una imagen. Ay, de repente he visto una flor y lo que estás viendo no es una flor, estás entrando en un campo ¿De quién? de control mental de estas entidades, de esta red. Entonces, la imagen es el acceso, son puertas, por eso es getaway, Sí, son puertas, puertas de acceso. puertas de acceso. En forma de, muchas veces en forma como de geometría, como de flores, como, ¿sabes esta geometría, este aparato que se le da vueltas y hace pum, como diferentes formas de geometría que se mueve? Pues lo mismo sucede en el cerebro. Ujú. Este chip energético, ¿qué composición tiene? Desestructurarlo. A ver, este chip energético tiene una composición como si fuera energética, no es tangible, y tiene un objetivo. Y el objetivo es programar, como si insertaras un, algo en un ordenador y lo programas, un lenguaje informático, lo insertas y automáticamente aparece en una pantalla una información que tú puedes entender. Tú no entiendes el lenguaje informático, pero entiendes lo que aparece en la pantalla porque pasan a ser letras que tú comprendes. Pues
vendría a ser lo mismo. Es una información que ellos insertan en el cerebro humano y el cerebro humano es como si fuera un ordenador que lo cargan de una energía y aparece una pantalla. Hola, soy la ama de casa perfecta. Ujú. Por ejemplo, es que veo a las amas de casa, tuvo mucho impacto. Ahora iremos ahí. El chip energético, entonces, es por asociación en imagen y lenguaje para su decodificación. Sí, el chip energético contiene una información que al insertarse a través del subconsciente en el cerebro, refleja una conciencia que no es una conciencia, sino que es una programación. Eres como una especie de androide biológico y crees que estás actuando por tus propias creencias o por tus propias convicciones, pero en realidad estás programado. Ujú. Esta programación conlleva la repetición. Sí, ¿Para qué? ¿Qué quieren replicar? un modelo de sociedad Modelo. y tener a las personas agrupadas y no agrupadas en distintos grupos para que no exista una dispersión. Por ejemplo, Grupo. vuelvo otra vez, ¿no? Los años 50, el ama de casa perfecta, la familia ideal, el marido trabajador y estupendo con un coche, las sonrisas. Un poco fue esto lo que hicieron, ¿eh? Mm. Me has hablado de grupos. ¿Cuáles son los 3 más importantes que percibes? Ya me dijiste uno, ama de casa. Familias, pero familias, estos son al inicio, familias Sí. perfectas y encuadradas, hombres de negocios totalmente obsesionados con la productividad, el consumo y la creación de productos nuevos para atontar a la población, desde máquinas de café a neveras, a mucho consumo, mucho comprar, grandes centros comerciales. Este es otro grupo. Ujú. Y luego el grupo de los creativos, de las que están mucho en las universidades, pero en realidad están programados. A raíz de este tiempo, hubo un auge importante en estudiar, en ser licenciado, ingeniero, médico, tener un título. ¿Tiene que Sí. ver? Las universidades son centros, son como fábricas de programación para los modelos que se tienen que adaptar a las sociedades. Entonces, Ujú, ser universitario es otro de los grupos. ujú. Dime, ¿cómo percibes con respecto a qué pasa con personas que no siguen o que no se insertó de manera idónea el chip y que no siguen estos modelos? Son apartados de la sociedad, son recluidos, no se les da trabajo, no se les contempla como un ser adaptado, productivo y aceptable. Ahora, ¿qué Sí, genera esta agrupación? ¿Para qué es necesaria la agrupación y la segmentación, Miriam? para tener a la población controlada en grupos, las familias, los universitarios, luego estos universitarios salen de la universidad y trabajan
en el mercado del trabajo y de la producción, que encaja con la tercera, el tercer grupo de los de producir, comprar, producir, gastar, comprar. Entonces Ah, están ok. todos entretenidos en lo suyo. Dime, ¿cómo ves esta asociación de marketing con el producir, comprar, gastar, obtener? Pues que la sociedad es un producto de marketing, lo que veía al inicio. Es decir, lo que se pretende con este proyecto es em, sé lo que te se ha programado que seas, vístete así, consume esto, únete a esta persona, ponte este peinado, como si fueras un muñeco programado y nunca accedas a tu verdadera inquietud o esencia, ¿no? Aquí quiero ir. Mm. ¿Qué efectos tiene con respecto a la conexión, esencia y la experiencia humana en ese cuerpo? Bueno, a medida que van introduciendo que empiezan a introducirlos, estas programaciones a través del sonido, pero no es el sonido, sino las ondas que hay detrás, lo que van haciendo es que van programando a las personas. Entonces, las personas se van em, interfiriendo unos a otros. Por ejemplo, el profesor por ejemplo, el profesor de filosofía interfiere a los estudiantes. Los estudiantes interfieren a sus familias. Y detrás de esto es la cadena de interferencias que proviene de estos seres que son como insectoides y draconianos. Y luego En- en medio de la cadena de alimentación hay reptiloides, hay otros tipos. Ujú. ¿Cómo percibes que existe esta similitud con la parte de la cruz, de este modo de por qué estas dos formas de barras, ¿no? Como me lo explicabas, porque dices que no se unen, pero que sí se tocan o se ven. ¿Qué Sí, percibes con respecto a ello? son como una barra en forma de como de crucigrama con letras y otra puesta encima. Es una interferencia al ADN. Es como una cruz en el ADN que impide que tú te conectes con tu propia esencia. Es como una marca, una cruz, un corte, ¿Un bloqueo? un bloqueo, un corte, una Ujú. información implantada, implantes en el ADN. A medida que nos vamos desprogramando, vamos saliendo de esta programación. ¿Y qué percibes? ¿Por qué fue tan objetivo al inicio lo de ama de casa? Porque es una manera de llegar a todo el mundo. En las sociedades humanas, el ama de casa o la madre es un pilar importante, lo ha sido durante toda la coevolución del ser humano, ¿no? Eh, Energéticamente la mujer es muy poderosa y llega a los niños, llega al esposo. Entonces, tener a estas amas de casa programadas era básico. Por eso fue tan importante que las mujeres no trabajaran fuera de casa, no votaran, para que estuvieran ahí sosteniendo esta programación. ¿Me explico? Esta programación es porque estaba destinado a que funcionara en las siguientes generaciones. Claro, Mm. porque era una programación que empezó en Estados Unidos. ¿Qué? Era una programación que empezó en Estados Unidos y era fundamental tener los pilares de las amas de casa em, que llegaran a los niños y que llegaran a los esposos y a los abuelos también.
era como el pilar fundamental que tenía que estar programado para poder programar a los niños, para poder programar a la familia de alguna forma y expandirse a los otros grupos. ¿Qué buscaban las amas de casa obtener a través de este método? Las amas de casa buscaban ser el ama de casa perfecta. O sea, buscaban ser la ciudadana perfecta que se vendía en esa época, me estoy yendo a los años 50. La ciudadana perfecta, después de una Ujú, crisis muy importante donde las personas empezaban a pensar y empezaban a buscar otras maneras de contactar con ellos, surgió esta manipulación. Entonces el ama de casa se programaba para que fuera perfecta, para que cuando estuviera contenta, como las publicidades ujú. de las galletas que salían así, pues esto es lo que buscaban, atontar a la población. Porque por un lado había un marketing tremendo para fomentar, por ejemplo, el tabaquismo, y por el otro salía esta metodología para dejar de hacerlo. ¿Cómo lo percibes? Bueno, es que había un boom en la programación y en las dependencias. Dependencias. Claro, Ujú, dependencia al tabaco, normalización de la dependencia al tabaco, porque era muy importante también impulsar la industria farmacéutica. Era otro de los bloques de la programación que, que es lo que ha pasado actualmente. ¿Cómo vas a impulsar a la industria farmacéutica si no tienes una población enferma y adicta, ¿no? ujú, Entonces, el alcohol se, se normalizaba, el consumo de medicamentos, el consumo de tabaco, ujú, el consumo de bebidas que tenían la C, la cola, ujú. que viene de la... Sí, bebida Exacto, que bebida gaseosa, no se conoce oscura. la fórmula, pero todo el mundo sabemos de dónde procede. Entonces, tú percibes que trae la Claro, planta, sí, 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 claro. conocida como Conocida como, ahí, sí, ujú, eso, sí. oh, La muy hoja, la interesante. hoja, Ujú. la hoja. Entonces, veo, con respecto a lo que me estás describiendo, un factor constante, consumo. ¿Qué percibes al respecto? Consumo impulsivo, Ujú. desconexión, crear necesidades fuera y desconectarte de ti mismo, porque es una manera de desconectar a los seres humanos de su esencia, porque buscas fuera y nunca es suficiente. Entonces, quiero entender, ¿la desconexión es lograr el consumo obsesivo, impulsivo? Sí, es decir, la persona busca fuera y en el consumo, buscar, encontrar, cambiar, renovar, consumir, comer, beber, y entonces pasas a tener una dependencia externa fuera, y entonces estás conectado al control mental. Ujú. Nunca es suficiente, siempre hay un producto nuevo, siempre hay un perfume nuevo, siempre hay que ser mejor. E ir detrás de esa imagen, que es ir Y detrás del chip. sí, ¿Este sí. chip tiene tiempo de caducidad? Observa. No, cuando estamos en el planeta Tierra y estás programado, la programación se va renovando y hoy en día es muy fácil porque hoy en día con el simple hecho de ir
por la calle y ver unos paneles publicitarios ya te activan la programación, o ir al cine, o mirar una película. Hoy en día es muy fácil, porque los implantes ya están puestos. Solo que veo que muchos neonatos, muchos bebés que están viniendo ahora, no lo tienen y no los pueden insertar. ¿Cómo percibes que ha sido la progresión de las personas que también lo han tenido y que ya no lo tienen? Una conexión con ellos mismos, dejar de buscar fuera, porque esto en realidad empezó con la búsqueda de un Dios, la búsqueda de un Salvador, de un Mesías anteriormente. Luego ya cuando se les empezó a desmontar el rollo, ya empezaron que si con la programación de las ondas, de la New Age, todo esto. Entonces, las personas que actualmente conectan con su esencia, es como si esta programación que está encima de la espiral de ADN, ¡pam!, salta y saltan como letras, pum, 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 Se desprograma, se literalmente. desprograma, sí, Miriam, sí, ¿cuáles cromosomas ves asociados a a las barras en el ADN? 23. 23, muy buen número. ¿Algún Veo el otro? número 23. ¿Algún otro que esté oculto o que 12, lo opaque? 12. ¿Qué tiene en relación con el 12? Para poder bloquear o el 23, necesitan entrar a través del 12. Esta es la información que me llega. ¿Qué es lo que hace permeable del 12 al 13? Em, Perdón, perdón. ¿Qué es lo que hace permeable del 12 al 23? en el 12 se impregna a través de la información de la madre en el cordón umbilical. Por eso la ama de casa era tan importante. A través del 12, en el 12, en el vientre materno, ya se transfiere la información y luego ya la programación es mucho más fácil. Mm. En el ¿Y 23, qué efecto tiene en el 23? Me dijiste bloqueo. ¿Algo más? pues así visto a simple vista, como no conectar con la esencia pura de uno, estar como separado de tu propia esencia, ser un poco como un androide. ¿Mimetización con otro tipo de especies que no sea la esencia? Sí, 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 al tener este 23 como bloqueado, es Mm, mucho más fácil que mm. hibridarte a nivel energético o físico. Fíjate muy bien. A mi cuenta de 3 vas a ir al momento en el que un ser está aceptando el chip. Uno, 2. ¿Cómo es el proceso, Miriam? Porque debe de dar algún momento autorización o no. ¿Cómo lo percibes? Está una persona escuchando unas grabaciones a través de la radio, O sea, ya es masivo. Ajá. a través de la radio. Entonces, esta persona está trabajando en un bar, es un señor, está en Chicago, está en un bar trabajando y tiene la radio puesta y de vez en cuando ponen este programa, entre otros programas. Él no se da cuenta y está trabajando en el bar y lo va cogiendo a nivel inconsciente. ¿Qué es la parte subliminal que no escucha? Sí, correcto, Lili.
Es su parte subliminal que está ahí poniendo atención, pone atención, porque es como si una parte de él quedara como hipnotizada. Entonces, ¿tiene las ondas sonoras un efecto de hipnosis? Sí, sí. Y luego él se acerca a una persona que le pide un zumo de tomate y lo lleva aquí como una espiral, dando Mm. vueltas. Y el otro lo mira fascinado, como, ¿qué tienes tú que me gusta tanto? ¿Y qué efecto tiene eso, el consumirlo sin tener un discernimiento de si se quiere, si se necesita o no? Como internamente se produce como una disociación, como si la persona en algunos momentos actuara como si fuera un androide. He visto el nuevo modelo del coche, por ejemplo, no sé qué decirte, Chrysler. Entonces, automáticamente nunca le han gustado los coches, pero lo quiere. Entonces, la industria automovilística sube. También Y hay ahí. más consumo, y hay más necesidad, y la gente tiene que trabajar más, y cuanto más trabajas, más te desconectas de tus necesidades porque no tienes tiempo de conectar con el ser. Es que es un proyecto realmente muy maquiavélico. Ahora, ¿cómo percibes que estos chips piden la autorización o cómo se da la autorización para que estos chips sean insertados hacia el cerebro? Si van La, camuflajeados, pero ¿cómo? Debe de haber alguna autorización, ¿cómo lo ves? sí, sí, la persona empieza a percibir una imagen de algo agradable, de algo deseado. Por ejemplo, en este caso, el señor del bar se imagina a sí mismo conduciendo un coche, Ujú. ¿vale? Creo que es como un Dodge, un coche de estos antiguos americanos. Y, y entonces automáticamente da la autorización. Oh, sería maravilloso. ¡Pam! Sí. Y entra Algo en le la red. pregunta, entonces dentro de esto es, ¿lo quieres? ¿Lo deseas? Exacto, Mm, exacto, y él autoriza, ¿no? exacto. Okey. Y al autorizar, entonces ya corre el mecanismo que me explicaste. Totalmente. Entonces ya entra dentro de lo que sería una red de consumo, que es una búsqueda constante en el exterior de una satisfacción que nunca se, que nunca se sacia, y una desconexión de uno mismo, y a la misma vez una desconexión de la cocreación que uno mismo cocrea consigo mismo, porque la realidad que tú, cuando un ser humano se dirige hacia sí mismo, cocrea su realidad, pero estando fuera, cocrea lo que la red de control quiere. ¿Me he explicado bien, Lili? Totalmente. Sí, Es una cocreación de no satisfacción, a pesar de que sabe la esencia que está plena y completa. correcto. Ujú. Es como darle el poder a los co-creadores de fuera. Y en esta sesión de poder siguen intentando saciar lo insaciable. Exacto, porque cuando tú estás buscando fuera, nunca es suficiente y no hay ninguna conexión hacia adentro. Ujú. Y entonces te desconectas de tu esencia, de tu autococreación, de tu esencia pura, ¿no? De tu poder. ¿Qué consecuencias se da este proyecto a la sociedad actual? Pues, pues mira, por ejemplo, es que todo lo que está sucediendo, el consumo extremo, la búsqueda constante de una perfección, por ejemplo, la industria de la moda, la industria de la estética,
de todo lo que es cirugía y todo esto, es un constante buscar fuera y no aceptación hacia uno mismo. Y esto tiene un impacto muy fuerte en lo que sería la conexión con uno mismo, la espiral de ADN. Y luego estás abriendo una puerta también a la hibridación, porque muchos seres humanos que se someten a todo esto, en cualquier momento pueden parecer como híbridos, pero serlo. Y una desconexión muy grande, muy ¿Por, grande. por qué últimamente en toda la información sale mucho la manifestación ya real, o sea, en la cultura, en las sociedades de las hibridaciones, Miriam? Porque, porque es una manera de preparar a la población ¿A qué? a, a que estos seres que conviven con nosotros, o sea, y nosotros convivimos con ellos, lo que pasa que están en otros planos de frecuencia y a veces los vemos, algunas personas los vemos, otros no, pues que llegue un momento que se unan los dos planos, o los tres, o los cuatro, o los cinco planos de frecuencia y convivas con ellos sin ningún tipo de sobresalto. ¿Esta unión de planos de frecuencia es para interferir? Bueno, sí, se produce porque esta unión de planos de frecuencia se produce en algunas personas porque ya están interferidos. Ah, ok. O sea, en el planeta Tierra hay diferentes grados de frecuencia o de conciencia. Ujú, Em, una persona que esté en un grado de conciencia se encontrará con una realidad que otro no. Y ujú, está en el mismo lugar, pero en otro espacio-tiempo, pero simultáneo. ¿Me explico? O ujú, sea, unos conviven más con los reptilianos, pues porque están más cerca de estos seres, y otros conviven más con los humanos o que tienen más componente humano. ujú. Miriam, hablaste de que había otros dos personas, científicos, junto con este empresario. Los percibes energéticamente, decodifícalos por ADN y dime qué forma y qué composición tienen. Uno es un insectoide y el otro tiene composición humana, tiene como una parte que es como un primate, pero no es bien un humanoide, es como más un primate y tiene parte reptil también. Reptiles. Pero Muy, detrás hay un draconiano, ¿eh? que El son que los que lleva, orquestaban, ¿no? sí, el que Mm, lleva el proyecto son draconianos. ujú. Son lo que se llamarían creadores, pero son draconianos. Dime por qué experimentar con primates. ¿Qué asociación existe de manera ADN? Porque la diferencia entre un chimpancé y un ser humano, es decir, un homínido, es de un cromosoma ¿Cuál? solamente. Entonces, cuando experimentan en los chimpancés, pueden ver las reacciones totalmente más auténticas de un ser humano que ya tiene pequeñas programaciones en su cerebro. Y programar a un chimpancé el experimento es mucho más auténtico que a un ser humano que ya nace un poco programado. ¿Me explico? Ujú. ¿Qué cromosoma ves que sea la única que está en diferenciación con el humano? La parte motriz. El ser humano puede hacer el pinzamiento del pulgar con este dedo. El chimpancé no puede. Dime qué cromosoma percibes energéticamente. 3.
3 que se expande a un 3, 33, 333, 3 infinito. Supongo que debe ser un cromosoma que conecta con el origen de todas las especies, porque me lleva a un punto. Es 3, como, 3, 3, 3, 3. tiene Sí, esta multiplicidad, por eso tiene relación con el 6 y el 9. sí, algo Ujú, parecido. Es como, es una línea numérica mm, de cromosomas de experimentación a través del 3. a Ok. través del 3. Entonces, esta es la forma en la que ellos tienen forma de visualizar una reacción más inmediata, ¿sería en el chimpancé en lugar del humano? Sí, porque el humano es un homínido ya muy manipulado. En Ujú, cambio, en origen, el chimpancé es mucho más original, tiene menos manipulaciones, porque tanto el humano como el chimpancé somos primates. muy bien. Voy a brincar a la parte en donde me hablaste de los búnkers y de las bases militares. Los búnkers tienen una formación o su creación con Me- sí. sellos. Mm. Me refiero a que están diseñados supuestamente, lo que ellos explican, con metales y se llaman búnkers porque no permiten la penetración supuestamente blindada para algo de guerra, ¿no? Algo militar de ataque. Pero realmente, ¿por qué sale en esta investigación? ¿Que tiene que ver más con el sonido? ¿Con las Em, experimentaciones o qué percibes, Miriam? a ver, cuando percibo los búnkers, les llamo búnkers porque son lugares blindados que están en intraterrenos. Entonces, la experimentación que se da allí, a los ojos de los seres humanos, sería un escándalo. Entonces, son bases secretas militares de experimentación, donde se da hibridación, donde se dan contactos con seres que no son de este plano, donde se hacen todo tipo de experimentos, Entonces, el blindaje es realmente para ocultar lo que se realiza dentro. por supuesto. Muy bien. Hablaste de los pactos y convenios que se dieron a raíz del cambio de empresa. Mm. Quiero que veas energéticamente qué están firmando y quiénes. Pues mira, están firmando directamente los draconianos con los seres humanos militares contratos para intercambio de información extraterrestre a cambio de control de la población y de poder político y militar. Pero nosotros ya tenemos la información, ¿no? Pero En todavía el más, ADN. hay mucha más. Ujú. Y Esta luego también, información, sí, ¿por qué la venden? ¿Por qué comercian con ella? ¿Para qué? porque en el planeta Tierra, tal y como nosotros lo estamos percibiendo ahora con esta visualización, ¿vale? Es un planeta secuestrado. Ujú. Es decir, está secuestrado por seres están experimentando con él. Entonces se llegan a acuerdos entre los seres humanos híbridos, los seres extraterrestres que conviven aquí, porque en realidad nada es lo que parece, Ujú. ni las empresas son lo que parecen,
ni los seres humanos somos lo que parecemos. Estos acuerdos y convenios que tiene como consecuencia futuro. Hay distintas líneas de tiempo, Lili. Hay algunas que tienen unas consecuencias y otras. ¿La que estamos? En la que ahora estoy mirando con estos acuerdos y estos convenios, lo que estoy viendo es que las bases están abandonadas a futuro, porque fueron unos convenios que se firmaron en el año 83, pero eran unos convenios con unos draconianos y han fallado y muchas bases están abandonadas. No hay nada. O sea, les salió mal. No lograron el No lo han concretar, logrado. no han logrado. Si lo hubieran logrado, esto hubiera habido como una tercera guerra mundial y no una guerra fría como la que actualmente está habiendo, em, multiplanetaria y de multidimensiones, que es como una guerra fría. Hubiera habido una destrucción del planeta Tierra y no lo ha habido. Muy bien, Miriam. Vamos a ir al Emisync, en la que veías la parte verdadera en el trasfondo del proyecto, que el cerebro es perfectamente, eh, digamos, está diseñado para no diferir entre lo que vemos e imaginamos. Ve ahí. ¿Cómo percibes esta parte sin manipulación? ¿Cómo es el proceso natural, Miriam? Bueno, el cerebro es una máquina de cocreación. Entonces, Dame un lo segundo, que dame un sí, segundo. Cuando te refieres a máquina, ¿es una máquina orgánica? es una máquina orgánica que coge las ondas de lo inmaterial, las procesa y las convierte en una realidad que es lo que uno vive. Ujú, ok. Eso sería el cerebro. Entonces, em, el cerebro no diferencia entre lo que uno está viviendo y lo que uno está imaginando. La diferencia está en el sentir. Cuando tú sientes y el cerebro siente, lo llevas a lo físico, lo materializas, lo conviertes en material, es decir, co-creas, porque nosotros, los seres humanos, somos co-creadores de nuestra realidad. Por eso cuando nos insertan informaciones y las sentimos como reales, co-creamos una realidad que no es la nuestra y no estamos a gusto en esa realidad. Sentimos que no es suficiente. Cuando pasamos a tener el conocimiento de nuestras capacidades cuánticas, de tomar información, sentirla, procesarla y co-crearla, entonces somos, entre comillas, dioses. Ujú. Pero esta cocreación entonces tiene que ver con tomar la información no externa, sino propia. Exacto, tiene que ver con el sentir más que con el ver. Mm, mm, En el proyecto este del señor este que empezó, pero que detrás Monroe. hay mucho, Monroe, pero detrás hay mucho más, era el no ver y el no saber qué estás sintiendo y entonces crear una realidad que no es tuya, que es la que te implantan. En el momento en que tú conoces cómo funciona la cocreación y tú lo bajas a la tierra, lo que sería las posibilidades cuánticas, las filtras a través del cerebro, las procesas, las manifiestas en el cuerpo, o sea, las Entonces, manifiestas en tu mundo.
Ujú. El sentir está asociado con conectar con otra esencia, otra energía fuera de ti que no sea la tuya o con la tuya, y desde ahí co-crear, y ahí es donde cedes la co-creación o es tu creación. Es conectar con tu propia energía, porque no hay nada fuera de ti, de nosotros. Está Muy todo bien. dentro, no existe fuera, pero cuando creemos que hay fuera, entonces es cuando no estamos en nuestra propia co-creación. Entonces ellos lo que hicieron a través del marketing es conectar esta energía con otras energías que no es la propia. Por supuesto, con la red de control mental. Y ese es el gran proyecto. Y este De es el modo, proyecto en el que estamos viviendo. una pregunta. Cuando Sí. hicimos otra investigación, a ti te salió como proyecto una creación de una persona que se llamaba Marilyn Monroe. Mm. Tiene que ver con este Marilyn nombre, Mo con esta forma, con esta disociación de la información. Por supuesto, porque Marilyn Monroe era otro proyecto de marketing. Claro. Pues muy interesante, Miriam, lo vamos a dejar hasta aquí. Sí. Wow, fascinante como todos los temas. Desconecta de todo y de todo porque vas a volver. Uno, presente en tu cuerpo. Dos, con todos tus sistemas activos, perfectamente sincronizados a tu esencia. Tres, sintiéndote feliz, preciosa, poderosa, energética. Abre tus ojos. Hola. Hola Lili, ¿qué Miriam, tal? ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Me siento bien, muy Bueno, interesante, la verdad. qué bueno que te haya gustado el protocolo. Espero que ustedes allá en casita también, donde nos estén viendo. Gracias por seguir estas investigaciones. Gracias al equipo de Investigations. Aprovechamos que si tienen alguna duda o sugerencia, lo manden al correo investigations@caloyerogrifasi.com. Está ahí en algún lugar donde esté la publicación, en Facebook, en Telegram, en YouTube. Ahí abajito están los datos. Píquenle a la cajita por ahí. Lo pueden copiar para que manden todas sus inquietudes. Y gracias. Nos vemos la siguiente. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza
poznawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión
con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.